palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. amén. Invitar a nuestro pastor a que esté pasando aquí adelante. Mi hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. Algo que es inquietante, hermanos, es cuando una persona está convencida de no poder. Si usted está convencido de no poder, hermanos, creo que en verdad no lo va a hacer. Por eso le puse ese nombre, convencido de no poder. Pero vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegue allí, por favor, un amén. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Todos llegaron allí? Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Era Pablo hablando a una iglesia con muchos problemas, es verdad, pero estaba tratando de convencerlo, estaba tratando de decirle: mira, ustedes han recibido, han tenido un espíritu de Dios, el no espíritu del mundo. El énfasis de Pablo con esta iglesia era que ellos cambiaran su manera de pensar y que abrieran los ojos espirituales y se dieran cuenta que ya ahora lo tienen todo y que tienen el poder para hacer muchas cosas, para vencer el pecado. Y por eso la pregunta sería para nosotros: hermano, ¿estás convencido de no poder? Porque hay cosas de verdad, hermanos, en nuestra vida que no hemos podido derrotar, no hemos eliminar para poder avanzar. Vienen detenidos, hermanos. Por eso yo quisiera que en esta noche prestar atención y eso de convencido de no poder, ya de una vez por todas lo podamos quitar de nuestra mente. Hermano, vamos a orar. Padre, gracias te doy esta tarde, Señor. Ayúdanos, por favor, a través de tu palabra. Úsame, Señor, ruego, por favor, sabiendo que no soy digno, mi Dios, que puedas usarme, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿pueden tomar asiento? Por favor. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que el espíritu del mundo, el problema, hermanos, que el espíritu del mundo es realmente el que te va a convencer de que no puedes. Es normal, hermano, cuando a una persona le cuesta mucho recibir a Cristo y Dios tiene que insistir muchas veces, hermano. Yo no sé cómo fue su salvación, pero yo sí sé que el Señor, hermano, imagínate, me estuvo buscando
vocación desde niño y llevarme a iglesia tras iglesia, domingo tras domingo y a todo lugar estar enviando personas, familiares, predicación a mi vida, hermanos. Era un espíritu del mundo que no me permitía, hermanos, a poder avanzar, poder llegar a Dios. No podía, hermanos. Es un espíritu vacío en realidad. El espíritu del mundo no tiene llegada, no tiene un lugar a donde ir. El espíritu del mundo está perdido, hermanos. Es una persona que siente o está lleno de dudas, de miedos. Es algo para mantenernos en confusión. Un espíritu del mundo, hermanos. Mire cómo está la gente que no sabe ni qué hacer ni qué decir. Uno en cuanto a las tribulaciones, los problemas, hermanos, la gente está como confusa, no sabe ni cómo actuar ni qué hacer. Mis queridos hermanos, un espíritu del mundo es sin propósito. Está tratando de llenar con cosas, hermanos, que en verdad no van a hacer que su vida se sienta gozosa, que su vida se sienta completa, de lograr grandes cosas. Hermano, pueden lograr riquezas, pueden lograr profesiones, cosas del mismo mundo y aún así sentirse vacíos. Mi querido hermano, espíritu del mundo, pueden decirle la forma, pero no vencen en realidad el miedo. Mira, tiene que llenarse de filosofías, tratamientos, remedios, doctores, especialistas, tratando de trabajar en la mente, en los pensamientos, en el corazón de las personas. Ese es el espíritu del mundo. Yo no sé de verdad, hermano, qué tan seguro usted se sentía estando en el mundo, pero ese espíritu es malo, hermanos. Esa forma de vivir no convence, es mala. Ahora, mis queridos hermanos, dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Dice, no tan solo eso, mi querido hermano, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué, hermanos? No lo ha dado, sin pagarlo, sin comprarlo. Dios nos lo dio. Amén. Ok, 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. Más adelantito, porque estamos hablando de un seguimiento de lo que Pablo estaba tratando de hacer con la iglesia. Dice la Biblia, mi querido hermano, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Por qué, hermano? Porque estaba tratando de decir, hermano, ya saliste del espíritu del mundo, ahora tienes un espíritu hermoso que es el espíritu de Dios. Pero ellos, hermanos, no habían todavía digerido, no habían entendido que ya no era lo que era antes, ya no debería ser esas costumbres, tradiciones, no debería ser el pecado que abundaba en ellos. Tenía que tener un cambio, y Pablo dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note que no dice que están fuera de Cristo, sino como niños en Cristo. Están en Cristo, pero no saben cómo actuar. Porque no tienen el conocimiento, porque no tienen, hermanos, y conocimiento en verdad lo tenían. Le decían, Pablo le decía a ellos, ¿sabes qué? A ustedes se les dio la mejor escritura, la mejor explicación, el tiempo para que ustedes pudieran comprender, pero no avanzamos, no crecemos, no vamos hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa? Ahora dice la Biblia, mis queridos hermanos, en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda. ¿Pero por qué? Porque aún no eras capaces, ni sois capaces, pero dice algo importante, hermanos, todavía. O sea, ese todavía dice, ahorita no, pero pueden llegar a ser. El énfasis de la carta es explicarle a ellos, necesitamos, usted comprenda, mi querido hermano, que aunque usted está con muchas deficiencias, usted puede mejorar. Pero nada va a suceder si usted está convencido de que no lo va a hacer. Y así está la persona, se convence, no puedo, no, hasta aquí llego, no quiero. Miren, no puedo, miren, Dios de verdad que trabaja con nosotros y hace cosas de verdad en nuestras vidas increíbles, mostrándonos su poder, su amor.
en transformarnos, en hacernos doblegados. Pero hermanos, si la persona es demasiado difícil, oye, su crecimiento va a ser no todavía, sino todavía, o sea, años y años estancado en el mismo lugar. Y Dios, hermanos, está haciéndonos ver la preocupación que Él tiene por el que su amor, para que seamos útiles, para que nos apuremos, para que nos demos cuenta que hay mucho que hacer, para que si Dios permitió, por ejemplo, lo que experimentamos, hermanos, de una conferencia donde el oro, eso es un milagro de Dios. Tantos jóvenes venir, a todo que Dios organizara, porque Dios quiere hacer que su iglesia haga mucho más por Él. No hacer esto, ya lo hicimos, ya estamos bien, gracias a Dios, me puedo morir, Señor, llévame al cielo. No, hermanos, Dios quiere hacer más cosas. Dios quiere que el evangelio llegue a muchas personas. Dios quiere que esos muchachos que vinieron acá propaguen el evangelio, que los pastores de las iglesias sean animadas, retadas a hacer muchas cosas más para Él. Por eso dice todavía, pero ¿qué vas a hacer? ¿Estás convencido que ya hiciste lo suficiente? ¿Estás convencido de que no vas a hacer más? ¿Estás convencido que ya Dios no puede hacer más nada por ti? No creo eso, hermano, no deberíamos estar así. Tenemos que salir del espíritu del mundo al espíritu de Dios. Porque ya lo tenemos. Ahora, habían sido enriquecidos con el evangelio, pero no aplicaban. Hermanos, no estamos aplicando muchas cosas. Hay cosas que se repiten constantemente en predicación, mi hermano, pero ¿por qué se repite? ¿Por qué Dios insiste? ¿Por qué Dios insiste? Porque no las aplicamos. Yo necesito que salgas de ese todavía. Por fin lo logres, pero sigues allí. ¿Qué vamos a hacer? No te puedo dejar allí, te amo, quiero que crezcas. No te puedo dejar en ese sitio. Me gustó un comentario de alguien hoy, lo tengo que salir ahorita al ruedo porque me gustó. Necesito reactivarme. No voy a encaramarme. Eso es hermoso. Oye, voy a echarle más ganas, voy a volver así deberíamos estar nosotros. Pero si usted está convencido de no poder, no hay manera, no hay forma. Tenemos que derrumbar ese pensamiento, hermano, y perdónenme la expresión que es muy fuerte, mediocre. Una persona que no ha entendido que el poder más grande de todo está en usted y ese es Dios. El poder de Dios. ¿Quién puede contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? Ahora, no cambiaban. Mira, ellos seguían y persistían en hacer las cosas mundanas, vivir en el pecado, hacer cosas que ya no deberían estar haciendo. Y Pablo se alerta y dice, oye, tanto tiempo que les explico y les enseñé todas estas cosas. La idea es que la información que me llegue de ellos, porque no puedo estar allá, pero que me digan que la iglesia está creciendo, está avanzando, está aplicando el tiempo que se les enseñó. No, ellos estaban estancados, no salían, se devolvían, estaban peor. Entonces no les puedo dar alimento sólido, es decir, quisiera hacer más cosas, pero ustedes mismos no avanzan. Muchas personas cuando llegan a un trabajo, las personas quieren, crecer, porque mientras suben de rango, les pagan mejor, aprenden más. Ciertamente tienen más responsabilidad, pero vale la pena porque tienen más conocimiento, experiencia, cosa que es importante. ¿Amén? Pero lamentablemente, hermanos, llegas a un trabajo y no haces un esfuerzo, no buscas crecer, no buscas merecerte ese aumento, ese subir de puestos, porque estás convencido a que hasta ahí vas a llegar. O sea que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y Dios dice, ¿hasta cuándo serás así? Ya te crees el último, el papaojo, pues. Ya te crees lo mejorcito. No, hermanos, esto no termina así. Esto no se estanca, eso no queda.
Dios dice que nosotros tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo. O sea que ese es un trabajo diario, constante, no para. Dios dice, hermano, que hasta que nos tenga aquí tenemos que seguir creciendo a ser un varón, una persona perfecta, madura, capacitada. Amén, hermanos. No sé usted, pero yo en el poquito tiempo que tengo en el Evangelio digo, no, ahora qué me falta. Yo quiero seguir aprendiendo. Necesito seguir cambiando. No. Ahora es que me falta, o sea, seguiré esforzándome. Ahora, ¿quién me da la fuerza? Dios. El Espíritu de Dios. ¿Quién me ayuda? Él. ¿Quién me direcciona? Él. ¿Quién me va a dar los pasos, las instrucciones, las recomendaciones, las advertencias, los consejos, las normas, los mandamientos? Él. Solamente espera, es una disposición. Entender de que yo sí puedo. No convencido de que no. Por eso Él manda esta carta a la iglesia que no sale del estancamiento, de la carnalidad, de la inmadurez pequeñita. Ahora, dice la Biblia, hermanos, que no cambiaban llenos de pecado, costumbres. Versículo 2 dice que os di a beber leche y no vianda porque aún no era ¿qué? Capaces. Sabes, hermano, si te coloco, si te cambio un poquito la palabra, decía, no sois capaces. Te la cambio por lo que significa lo mismo. Eres incapaz. ¿Cómo te sientes? Incapaz se traduce inútil. Incapaz, no sirves. Incapaz, ves. Peor es nada, ¿ves? Incapaz, cero a la izquierda. ¿Sabes? Una persona que en vez de sumar, resta. No es ni siquiera neutral. Incapaz es una persona que todo lo que vaya a hacer no lo va a lograr. Lo deja a medias. No, hermanos. Por eso es el reclamo. Porque Dios sí sabe que usted sí puede. Porque no está en usted, es en el poder de Dios. Entonces sí podemos. ¿Qué pasa con nosotros que estamos limitando el poder de Dios? Wow, yo creo que cuando lleguemos al cielo Dios nos va a reclamar. Mira, el problema no es que no trajiste frutos. El problema es que no permitiste que yo obrara en ti para traer los frutos. El problema es que sentiste que estabas convencido de que no ibas a hacer muchas cosas, pero es que limitaste mi poder. Yo tengo tanto poder para hacer tantas cosas, lo demostré todo el tiempo, pero tú no quisiste. Y eso es lo que a mí me da miedo, hermano. De que Dios quizás de verdad quiera hacer tantas cosas conmigo y sea yo el tropiezo para no hacerlas. Tantos lugares donde yo pudiese ir a predicar, tantos estudios bíblicos, tantos sectores, tantas actividades, tantas campañas, continuar en otras áreas que he dejado quizás de hacer. Y el problema, hermanos, es que no voy a tener excusa. Cuando estemos allá, ¿qué excusa le vamos a decir? No, Dios, lo que pasa es que tú no tenías el poder para hacerlo. Así le vamos a decir a Dios. No me diste las herramientas. No me diste, hermanos, no va a haber excusa. Cuando usted y yo entonces, dice la Biblia, versículo 2, os di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Ay, hermano, mira, lo bonito es que aquí mismo en esta carta, a la peor iglesia que siempre echamos la culpa a esa iglesia, estamos como los fariseos, echándole tierra todo el tiempo. Hermanos, en contradicción con los fariseos, esta iglesia hubo una segunda carta. Esta iglesia mostró cambios, empezó a corregir lo deficiente, empezó a entender y a quitarse esa mente obtusa, esa mente negativa de que no podía, sino que ya él comprendió de que sí. Y esa es la parte bonita, que nosotros abramos nuestro entendimiento y podamos decirle a Dios, sí puedes. Y ahí es donde vamos nosotros a 2 de Timoteo, capítulo 2, vaya conmigo. 2 de Timoteo, capítulo 2.
Amén, hermanos. Perdón, segunda de Timoteo capítulo 1, 7 y 8 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de... No nos ha dado, allí hermanos, por favor, ese no nos, involúquense. No nos ha dado Dios, hermanos, y que estamos hablando de un espíritu del mundo y un espíritu de Dios. Ciertamente ya está en nosotros puesto, porque aquí dice que no es el Espíritu Santo, sino esa capacidad que nos da Dios a nosotros, mis queridos hermanos, de que no tenemos un espíritu de cobardía, sino que al contrario, mira lo que dice la Biblia, sino de poder, sino de amor y de dominio propio. Puede controlarse, puede autorregañarse, no puede limitarse, al contrario, puede avanzar, puede cambiar, puede romper barreras, puede avanzar, sí lo puede hacer. Ese es el espíritu que nos da Dios. Y recuerden que en esta carta también está Timoteo preso en la peor situación, diciéndole a Timoteo joven: no tengas miedo, Dios te da el poder. Yo sí estoy preso, pero mira todo lo que me hicieron, y seguí avanzando y llegué hasta donde Dios quiso que yo llegara, y sigo aún preso glorificando a Dios. Desde casa predico a la gente. Amén, hermanos. Es valentía, hermanos, es algo que por el entendimiento, por la razón. Por eso quizás, hermanos, tengan cuidado, sea algo intencional. Hay gente que se les llama masoquista, que les gusta golpearse a sí mismo, les gusta y siente agrado con el dolor. Porque si la Biblia nos dice, hermanos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, es porque no usted tiene el poder para hacer. Porque usted recibe el Espíritu Santo. Usted lo sabe. Es algo que nos caracteriza como cristianos y nos da el entendimiento para decir: yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y cuando vengan esos pensamientos negativos, inclusive para pecar, inclusive para caer en tentación, inclusive los ataques cualquiera que sean, usted dice: yo sí puedo, yo sí puedo. No es que va a estar declarando, yo declaro, no. Pero usted sabe que Dios está con usted. Amén. Y si es muy fuerte, pues usted sabe que usted va a clamar, va a humillarse ante Dios, va a buscar a Él, y Él le va a dar la victoria. Porque yo no creo, mi querido hermano, que predicando hace poco, ¿verdad? Una señora: no, bueno, sí, Valencia, tengo a Cristo. Y oye, qué bueno, estoy predicando acá, la señora la tengo al lado, tiene a Cristo, pero de una vez empieza por un proceso. Y el proceso, y tengo tantos años en el proceso, y el proceso. Ya ella está convencida que no puede. Pues va a ser procesada toda su vida. ¿Cuáles procesos estás teniendo en este momento? Que tienes años procesados en tu vida. Y no te estoy hablando directamente de una enfermedad física. Estoy hablando de cosas que tú mismo te convenciste de que no puedes. No puedes convencer a alguien de llevarlo a Cristo. No puedes convencerte de que puedes hacer más cosas para Dios. No puedes convencerte de que, como si Dios no tuviera límites. Estamos limitando a Dios. Considero para mí que es un pecado. Ahora, mis queridos hermanos, esta gente no podía, no era capaz, pero después sí. Pero después que demostró esa iglesia pecaminosa, carnal, ¿qué logró esa iglesia, hermanos? Sí. Amén, hermanos. Es un amor a Dios. Por eso no nos dio espíritu de cobardía, sino de qué, de poder y de qué. Amor, hermanos. Aquí hay algo más fuerte para nosotros. Dios nos da el poder, no de cobardía. Podemos ser valientes, ¿sabes, hermanos? Pero también podemos demostrar ese amor. ¿Cómo, hermanos? Amando más a Dios y amando más al prójimo y hacer una cosa para Él. Podemos vencer. No se limite, hermanos. Yo no creo que Dios diga: bueno, hasta aquí me vas a ayudar, ¿no? No lo dice. No lo dice. Dios quiere que, como siempre dice el pastor Carlos, siempre junto
a la planta, a la vid, el pámpano junto a la vid para poder dar fruto. Eso es todo lo que nos pide Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Poda. Ahí está perfeccionando, quitando esas cositas que a Dios no le agradan. ¿Pero para qué? Para dar más fruto. Y usted llega y dice, no me va a quitar nada. ¿Y qué pasa cuando no va a dar fruto? Va a estar lleno de Dios. Qué triste es eso, que usted tenga una planta de una fruta muy sabrosa, costosa, y espera que dé fruto y no lo da. Entonces, ¿para qué la tiene? Amén. No, necesitamos seguir dando esos preciosos frutos. Cuando vamos a la historia, que les quiero participar, vamos allá en Lucas, capítulo 19, ya entrando bien en el tema de no podemos estar convencidos de que no podemos, de que la obra de Dios no de nosotros, que somos sus instrumentos, que no podemos seguir estancados como niños espirituales, que debemos dar frutos constantemente, cada día seguir creciendo hasta llegar a la plenitud de Cristo. Ser esos varones, esas hermanas, esos jóvenes cabales, maduros, perfectos. Hermanos, ya basta de estar nosotros mismos hundiéndonos. Es como, no sé, hermano, como cavar un hueco para enterrarlo. O sea, usted ya está muerto. ¿Sabes, hermano? Me vino ahorita a la mente, y perdone, lo voy a poner aquí, hubo, y siempre pasa esto, no es solamente con una historia cercana, sino que en la pareja, cuando ya están viejitos, ¿verdad? Muere la esposa, ya el esposo dice, ya no quiero vivir, o viceversa. Y vemos que rápidamente, hermanos, de la noche a la mañana, la persona muere. Pues ya no quiere luchar, ya no quiere seguir. Sé que hay presiones que a veces nos vienen pensamientos peligrosos de no querer seguir. Pero cuando usted ve, hermanos, lo hermoso que ha sido Dios en su vida y lo mucho que quiere hacer con usted, que hay un propósito verdadero, deberíamos cambiar, ya dejar de abrir ese hueco y taparlo, y que sea Dios el que lo abra cuando me muere. Por eso, mis queridos hermanos, en el Lucas capítulo 19, versículos 3 y 4, dice la Biblia, le voy a leer a comenzar otra vez para que vayamos al lugar. Lucas 19, 1. ¿Está allí, hermano? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Amados hermanos, vemos en la historia para entender de que sí se puede, hermanos, una comparación, pero no vaya usted a solamente ver a Jesús, sino el propósito por el cual Jesús lo tiene a usted como instrumento. Mire, dice la Biblia, hermanos, que un contraste, vamos a ver, entre lo que es un espíritu del mundo y un espíritu de Dios. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, que él trataba, procuraba, pero había una multitud. Hermanos, usted está entre multitud, pero no es la multitud. Me explico. Él procuraba ver al Señor, ¿verdad?, rodeado de una gran multitud. Si usted no hace nada, usted es la multitud. ¿Qué demostró Zaqueo? Ser más allá que la multitud. Marcó una diferencia entre lo que es un espíritu del mundo. No se puede. No, hay mucha gente, pero los que están a la antigüedad, lo que más, por lo menos lo escucho. ¿Está bien? Ese es un espíritu del mundo, conformista. No deberíamos ser conformistas, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Y estoy hablando del buen sentido de la palabra conformista, no ambicioso. Estoy hablando de no conformarse, porque Dios quiere siempre llevar fruto a través de nosotros, que nosotros llevemos esos frutos, ¿saben, hermano? Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos entender que este hombre procuraba
no se quedaba quieto. Y hermano, perdóname, pero en oración, pero Dios pone en nosotros una inquietud de hacer más cosas para Él. Entonces necesitamos procurar hacerlas. Por eso, mis queridos hermanos, Él quería ver quién era Jesús. Quizás comenzó con una curiosidad, quizás usted comenzó en los caminos del Señor porque alguien le demostró que no sabía lo que había estado, pero va más allá de eso. Él no se quedó con procurar, pero no podía, a causa de la multitud, pues aquí va uno de los límites, barreras. No le ponga el tamaño a usted. Al hermano mío se comprende que esa es una barrera, pero usted tiene que ponerle la barrera espiritual. ¿Amén, hermano? La barrera que le impide a usted acercarse más a Jesús. A veces la barrera no está externa, es una barrera de límites que yo mismo me pongo. No puedo cambiar, no puedo crecer, no puedo hacer más hasta que llego. Soy yo mismo el que pone la barrera. Él, hermanos, buscó la solución, porque Dios le da la salida a cualquiera que quiere servir a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, dice la Biblia que aunque sea pequeño de estatura, era el que menos tenía oportunidad de ver a Jesús y fue quien lo vio. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si usted tiene la disposición, usted puede hacerlo. El problema es que usted mismo se autocastiga, masoquista, y dice que no. El 19:2 dice la Biblia, hermano: y sucedió con un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Note que ya habíamos hablado que tenía una gran dificultad. ¿Él era qué? Hermano Emilio. Le digo, pequeño. Estoy metido con el hermano. Hermano, no le canté el cumpleaños, voy a seguir. Ok. Mis queridos hermanos, él era jefe de publicanos. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? Mira el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, era despreciado. Rabia le tenía al pueblo, porque era un recaudador de impuestos y muchas veces exigía más de lo que era, se lo tomaba para él, le quitaba bienes a las personas, no tenía clemencia para cobrar. Muchas veces tenía que pagar de una manera hasta con cárcel. Mi querido hermano, era un hombre perverso. No se vaya tan maluco con él, que de eso tenemos todo. Por eso, mis queridos hermanos, esa forma decía que era un hombre que tenía grandes barreras porque era un estafador. Y otra barrera tremenda, hermano, mira lo que dice la Biblia. Vea el mismo versículo 2, dice: y sucedió, primero era un pequeñito. Eso quería decir que tenía muchas barreras porque no podía ver al Señor. Había multitudes, no era cualquier cosa, era muy difícil. Luego, mi querido hermano, dice la Biblia que era publicano. Ya dentro de sí, mi querido hermano, hay personas que no hacen más cosas para Dios porque saben que no puedo. Pero no puedo porque saben que tienen pecado. No puedo porque dicen, ¿cómo haré si tengo esto aquí? Hermano, tú hazlo. Y mientras más te ocupes en Dios, mientras más ores, ese pecado, hermano, Dios te lo limpia. Él tiene que batallar contra el pecado. Pero no esperes que el pecado desaparezca por así solo. Él tiene que luchar contra eso. Amén, hermano. Entonces vino este enanito publicano donde él se acercara, hermanos, lo iban a ver, qué cochino. Entonces era como que difícil acercarse a Jesús cuando Jesús predicaba contra él. Aún ante el mismo Jesús no se podía acercar, pero lo hizo. Pero no tan solo eso, mira lo que dice la Biblia. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y qué problema. ¿Sabe de dónde viene esto? De algo muy cercano. Ve para qué, ve conmigo para que tú veas en el lío que estaba metido este hombre. Tenía un gran obstáculo, quizás lo que muchos anhelan, él lo tenía. Ojalá que usted no esté en eso. Mira lo que dice 18, 22 a 24. Esto está calientico, hermano, esto está ahí en el sitio, dice la Biblia. Jesús, oyendo esto, dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico como Saqueo.
al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, los límites que tenían Zaqueo, hermano, no son comparados con lo que usted y yo tenemos. Muy enanito, estamos hablando espiritualmente de gran barrera para poder ver a Jesús. Publicano, se siente sucio, pecador, rico. Dice la Biblia que es demasiado difícil, dijo el Señor Jesús, que alguien pueda ser salvo. Recuerden, hermanos, que el versículo 27 dice la Biblia, del capítulo 18, ante la pregunta de muchos, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres es posible para quién. Y usted tiene, hermanos, el Espíritu de Dios. No hay barreras. ¿Cuál es la barrera que te impide? ¿Cuál es ese pensamiento negativo que te impide? ¿Cuál es ese pecado que te impide hacer las cosas para Dios? ¿Amén, hermano? Serán muchos obstáculos, pero dice la Biblia en el capítulo 19, del 20 al 23, 19, 20 al 23. ¿Estás allí, hermano? Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Muy cuidadosito, ¿verdad? El tesorito que le dio el Señor a alguien. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le digo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Hermanos, no vamos a tener excusa delante de Dios. Porque si usted sabe que Dios le va a juzgar y es lo que le está diciendo: haz más, deja de decir que no puedes. Dios te da un espíritu de poder que puede vencer la confusión, que puede vencer el miedo, que puede vencer la carnalidad, que puede vencer el pecado. Hermano, es la persona la que simple y llanamente no quiere. No quiere. ¿Amén, hermano? Ahora, ¿qué podemos hacer? Si está convencido a no poder, mi querido hermano, es convencido al fracaso. Ni modo. Pero si de algo te sirve comprender que no tiene cualquier cosa sino el gran espíritu de... Eso significa que Dios está contigo. Eso significa que Dios está dentro de ti. Eso significa que es Él quien nos guía. Eso significa que no hay nadie contra Dios. Eso significa que confiemos en Él porque Él ha vencido. Eso significa, mi querido hermano, que usted puede hacer grandes cosas para Dios. Eso significa que, hermano, que ya está bueno de dejar, hermanos, de hacer cosas y ponerle límites a Dios. Lo más resaltante es en el versículo 5 de Lucas 19, versículo 5. Esto es lo más resaltante que pasó también con nosotros. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, no son casualidades. Había gran multitud. Él no tenía que mirar a ningún lado. Mis queridos hermanos, con tanta multitud, ¿para qué va a mirar hacia arriba? Era un propósito claro de que fue Jesús quien lo vio a él y le dijo. No fue Zaqueo gritándole a Jesús, fue Jesús mirándolo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hermano, Dios te miró a ti. Habiendo multitudes, gente que a montón va al infierno, gente por cantidades en tu propia familia, y Él te miró a ti. No fuiste tú, Él te miró. Eso significa, hermano, que Él es quien quiere a ti usarte, bendecirte, guiarte, porque Él fue el que te buscó.
A veces yo pensaba que en mi familia, en verdad, hay personas más capacitadas. E incluso acá en la iglesia, quizás entre pastores, hay personas que, claro, son más capacitadas que uno. No es que no se trata de eso. Se trata de que Dios te quiere usar. Dios te vio. Dios vio lo vil, lo imperfecto, como quiera ponerlo, pero te vio. Y te sacó de allí. No deberías seguir allí. Con ese miedo, con esa confusión, con ese no puedo. Dios te vio. Amén, hermano. Por eso es importante cambiar ya esa mentalidad. Y él se autoinvitó. Es que él está autoinvitándose, tocando a la puerta del corazón de la persona. Yo quiero entrar. Nosotros no estamos allí con la puerta abierta para que entre. Mentira, más bien nosotros la cerramos. Él sigue allí dando para entrar. Y entró ya. Exacto, entró y entró. Pero dice la Biblia, hermanos, que es su llamado, su entrada, su obra. En verdad, cuando un día nos daremos cuenta, nos vemos en el cielo. No fui yo. Siempre fue él. Todo lo bueno, todo lo que traigo, fuiste tú, Jesús. ¿Qué lo hiciste, Señor? Gracias por usarme. Simplemente me dieron usar. Esta iglesia no permitía que Jesús le usara. No lo permitía. Ok. 1 Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Dice la Biblia, hermanos, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Debes saber lo que Dios te ha dado: espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ahora pregunto, ¿contra tales cosas habrá alguna derrota? Es lo que necesitamos, el poder de Dios. Creo que desde hace mucho tiempo para acá es algo que está detonando en mi vida y debería detonar en todo. El poder de Dios, el poder de Dios sin límites, sin barreras, todopoderoso, omnisciente, representante, omnipotente, el poder de Dios en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, Él mora en nosotros. Hermanos, no hay nadie que pueda contra Dios. Amén. Versículo 3 del Lucas 19. Cuando dice, hermano, procuraba ver quién era Jesús. Hermano, ahí deberíamos estar usted y yo. Procurar, insistir, querer conocer, no ponerle límites al Señor. Había grandes dificultades, pero es insistir. Hermano, yo sé que hay desmayos, yo sé que hay obstáculos, yo sé que hay ataques, yo sé que hay infinidad de barreras contra nosotros en cuanto a los caminos de Dios. Ya eso también está puesto en la Biblia, que va a ser imposible que no vengan tropiezos sobre nosotros. Amén, hermano. Pero, mis queridos hermanos, Él no se quedó quieto. Él encontró un sicómoro. ¿Podría, por favor, encontrar un sicómoro? Dios espera verte. Busca sicómoro. Entonces miren, no, esa ahora matan consiguiéramos. No. Es buscar la manera de seguir insistiendo. Porque las fuerzas vienen del Señor. La sabiduría viene del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, Él procuraba. Tenemos que aprender de un enanito, de un pecador, de un rico, de un publicano. Versículo 4, mira lo que dice: no tan solo que insistía, es algo que a mí me cuesta mucho, hermano, por favor, perdóname, te lo tengo que decir. Versículo 4 dice: y corriendo. Hermanos, yo no sé si es Guanabí, yo no sé si es el mundo, no me estoy metiendo con patriotismo, pero yo no sé qué está pasando, que la gente no quiere correr. Por favor, estamos
estamos en los últimos tiempos. Es la carrera y la última vuelta. En la última vuelta, hermanos, se corre más para llegar a la meta. Hermanos, corre. Deja de decir que no, porque así vas a trotar, caminar, te vas a dormir, te vas a acostar. Corre, corre. Corre, que decir, esfuérzate, hazlo con diligencia. No, tienes que gastar, hermanos. Amén. ¿Sabes, hermano? Hacer cosas para Dios cansa. Físicamente salimos de tremenda batalla, ¿cierto? Oye, el cuerpito duele por todos lados. Pero es que hay algo que contrasta ese cansancio que se llama gozo. Cuando tú ves que Dios obra de una manera especial, tú te gozas y dices, vale la pena. Este hombre cuando corre y pelea y lucha y no se deja vencer, siendo enano, siendo publicano, siendo rico, se humilla, cuando vence la multitud, cuando tantas barreras, tantos obstáculos, sube al sicómoro y ve que Jesús le dice que desciende gozoso, porque logró conocer a Jesús. Ahí es donde, ¿qué le pasa al cristiano? A Dios no le va a decir que soy de Guarani, todos de Guarani somos así. No, es que en mi familia todos somos listos, así como atrasaditos, pues. ¡No! Es que si usted supiera, un pastor me dijo, yo soy muy tímido. Vamos a pasar dos cosas. O deja de ser pastor porque eres tímido, o romper la timidez. Tú verás. Amén. Porque para ser pastor, tienes que hablar y tienes que hacer cosas. Amén. Para ser cristiano, tienes que romper la timidez. Y tienes que hacer muchas cosas para Dios. Hermano, la salvación de los valientes, dice la Biblia. Y los cristianos son los que retroceden, dice la Biblia. Y usted está en ese equipo. El valiente y no retrocede. Por eso, hermano, sigamos. Corre, sube un árbol. Nunca es normal. Por cierto, no te escondas. Subir al árbol, hasta el día de hoy, no es normal. Él hizo algo extranormal. No quiero decir normal porque se como loco, ¿no? Algo impresionante. Hermano, y a veces tenemos que ser así. Cuando vivimos tantos obstáculos que no, yo tengo que correr y hacer algo impresionante. Amén. Necesitamos, hermano, esforzarnos un poco más. Como estamos, yo considero, yo no hablo por miedo, que como estamos, considero que nos falta más. Tenemos que salir de ese cascarón de la comodidad. Ese cascarón de que hasta aquí llegue. O sea, qué pecado tan grande ponerle límites a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, nos demostró a este hombre que sí se puede. Él no se escondió y era fácil esconderse. Pequeño, multitud. Amén, hermano. Amén. Era fácil esconderse. Oye, no puede acercarse mucho porque era publicano, ya va a sentir rechazo, no atención, todo eso. O sea, eso quiere decir, hermano, que ¿cuál es tu barrera? ¿Cuál es tu límite? No lo hay. En realidad no lo hay. Te lo estás poniendo tú mismo. Mira lo que dice la Biblia, hermano, versículo 4. Versículo 4. Corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Hermanos, él se humilló, pero no se avergonzó ante la multitud. Se humilló a lo que él era. Ya no soy esto como lo hizo el Señor. A veces, hermano, el tope es que tú no quieres humillarte. Yo me voy a hacer eso. No lo vas haciendo. Ese es un tapón que se hace la misma persona. No ocupa eso. No ocupa eso. Estamos para eso y para más. Por decir algo, voy a limpiar. No tengo trabajo, pero yo voy a limpiar. Sí.
debe estar para eso. Y saber que limpiando es un gozo hacer, porque es para el Señor. Vemos, hermanos, en el versículo 6. Entonces él descendió a Pisa y le recibió gozoso. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que se gozó, hubo paz en su vida, llegó por fin a tener ese encuentro real con Jesús, estuvo con él de cerca, la intimidad, la comunión con el Señor, hermano, es lo que no da paz, no da gozo. Lamentablemente, si tú estás poniendo barreras para no hacer lo que Dios hace, no estar en la voluntad de Dios, no vas a sentir gozo. ¿Qué tal si no hubiésemos hecho esa conferencia? ¿Qué tal si no hubiésemos sacrificado de nuestro cuerpo y humillarnos a hacer tantas cosas tan difíciles, a dar dinero, a esforzarnos para prepararlo todo? ¿Qué tal que no lo hubiésemos hecho? ¿Qué tal que me hubiese llamado y dicho, hubieron derrumbes y de verdad no puedo hacerlo? De verdad, perdónenme, pero vamos a hacerlo el siguiente año. Hubiese estado ese gozo que está ahorita en mi pecho, no hubiese estado. Por eso vale la pena el esfuerzo. Porque hay paz y gozo en mi corazón. Porque le servía al Señor. Porque le servía a las personas. Porque Dios se glorifica. ¿Estás entendiendo lo que hermano? Me choca, hermano, y perdóname, no lo hagas. Pastor, le hicimos conferencia de jóvenes, nos vamos a hacer campamento para aguantar otra conferencia, ¿usted no se cansa? No, ya me tengo que ir montando la de las damas. El versículo 8, hermano, dice la Biblia. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, por favor, comprende esta parte de la Biblia que se llama dar pruebas públicas de su conversión. Pero la persona está convencida de no poder, y como ya hizo algo, ya se llenó. Versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo hizo su obra, salvarnos. Gocémonos de esa preciosa salvación. Usted tiene no un espíritu del mundo. Usted tiene nada más y nada menos a Dios morando en usted. ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Estás convencido ahora de no poder? ¿O cambiaste la mentalidad de decir sí puedo? Porque tienes el poder de Dios. Amén. Así que, mis queridos hermanos, cualquier barrera que tú ya vayas, sepas que empieza a presentarse, empiezas a orar, empiezas a clamar a Dios: dame sabiduría, rompe esta barrera, voy a hacer más cosas para ti, no voy a poner límites, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir haciendo para ti, dame fuerzas, dame a la manera de decir las cosas también, saber expresarme, saber tener un control, autocontrol en mi vida y esforzarme para lograr más cosas para ti. Pero ¿qué le vas a responder al Señor? Padre?